Buenos días. Esta es la clase número 9 del módulo 1 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En las clases anteriores hemos estado desarrollando algunos manejos básicos de R a través de consola. Vimos cómo ingresar datos a través del teclado y cómo visualizarlos en un monitor. A su vez, nos familiarizamos con el archivo RData, en el cual vamos almacenando objetos y variables. Vimos variables de manejos numéricos, caracteres y booleanas, y también algunos objetos como vectores, data frame, matrices y listas. Vimos cómo crear objetos y cómo obtenerlos. A su vez también hemos desarrollado la instalación de nuevas bibliotecas o paquetes a partir de los repositorios de R, y esas bibliotecas nos permitían realizar nuevas funciones que las bibliotecas básicas no las tienen. También interactuamos con planillas de cálculo, introduciendo datos o llevando datos a planillas de cálculo para otro tipo de trabajo, y conocimos cómo manejar el archivo RHistory, en el cual se van almacenando todas nuestras acciones. RData lleva nuestros objetos y variables, RHistory lleva nuestras acciones. En esta última clase de este módulo veremos algunas interfaces gráficas que nos permiten manejar a R sin el uso de consola. Vamos a desarrollar brevemente algunas como el RCommander, RKWord y RStudio. RCommander es una interfaz gráfica que se encuentra entre las bibliotecas en el repositorio de R, y es la interfaz gráfica, si se decidiera usar, la que estoy recomendando. Esta interfaz gráfica muestra un ambiente más amigable con una serie de funciones que veremos luego una breve explicación. Otra interfaz gráfica interesante es RKWord, que se encuentra preparada para instalar directamente, por ejemplo, desde los centros de software de Linux, y está disponible tanto para Linux, para Windows como para Mac. Y nos da un ambiente también más amigable en el cual podemos elegir las opciones y realizar las acciones sin necesidad de escribir código. RStudio es similar, estaría más o menos a la altura, aunque no con tantas prestaciones como es RCommander y RKWord. De todas maneras, recomiendo para aquellas personas que quieran llegar lejos con R y manejar R con conocimiento de qué es lo que se va haciendo, permanecer en la consola y utilizar las funciones, escribir las funciones y sus argumentos. Siempre tendrá más versatilidad quien trabaje a través de consola que quien use interfaz gráfica. Usted elegirá, dependerá de cuán lejos y cuán experto quiere llegar a ser en el manejo de R. En esta clase también realizaremos una aplicación de todo lo aprendido en las clases 1 a 8. Habrá una sucesión de ejercicios en los que se pide una acción y el alumno debe proponer la línea de comando necesaria para ejecutarlo. La respuesta se va a encontrar al final del archivo de texto que será enviado para esta clase. Bueno, muy bien. Vayamos entonces a trabajar y a mostrar brevemente estas interfaz gráficas que hemos planteado. Bueno, muy bien. Hablemos primero brevemente de RCommander. Para esto buscaremos los paquetes de R. En la lista de paquetes de R lo vamos a encontrar a RCommander para descargarlo. Encontramos RCommander. Lo vamos a encontrar, acá está. RCommander es este archivo, este paquete. Se escapó al ampliarlo, vamos a buscarlo nuevamente. Acá tenemos, RCMDR es RCommander. Como podemos ver,
tiene una gran cantidad de aplicaciones que luego se pueden bajar y colocar como accesorio a R-Commander para realizar otras funciones. Si va a usar una interfaz gráfica, es la que recomiendo, está generada por un gran experto en este tema. Bueno, para trabajar entonces con R-Commander, lo primero que tenemos que hacer, si ya tenemos instalada, es cargar la biblioteca. Acá nos carga los accesorios, pueden faltar algunos alguna de los plugins que nos detalla ahí, ponemos que no, y entonces acá se abre R-Commander. Vamos a ampliarlo para verlo. R-Commander es una interfaz que tiene diferentes partes, vamos a ver brevemente cómo funciona. En primer lugar, tenemos los datos. Entonces, acá nos dice que no hay datos activos. Entonces vamos a datos, acá podemos crear un nuevo set o cargar un set de datos, importar datos, podemos importar datos de diferentes sitios, por ejemplo de Excel, de Stata, de Minitab. Nosotros lo que vamos a hacer es cargar una serie de datos que los voy a cargar de la clase 8 de este curso. Para esto uso el RData, que es el que tiene todos mis datos, y lo abro. Acá lo que me va mostrando es como si fueran los comandos que escribimos habitualmente en la consola, y acá nos va mostrando la salida. En este caso coincide. Yo acá no tengo datos activos, pero acá puedo ver los datos. Con View Data puedo ver los datos que tengo. Vamos a ver por qué no me lo muestra. Acá tengo primero datos activos. Entonces, primero voy a abrir la tabla 1.8, por ejemplo. Entonces acá ya tengo la tabla 1.8, yo ahora puedo ver estos datos, por ejemplo. Acá los tengo. Lo podemos poner siempre visible si queremos. Esta es la tabla que nosotros manejamos. Sobre esta tabla nosotros podríamos trabajar como trabajamos en la consola, por ejemplo. Yo le podría pedir acá, si quiero, directamente un summary de la tabla R181 y le pongo Submit, y acá me va a mostrar los datos, lo mismo que hacemos a través de consola. Pero la ventaja de esta interfaz es que yo no tengo necesidad de escribir, porque si yo quisiera esa información la podría sacar de las herramientas que tengo acá arriba. Por ejemplo, me voy a estadística y le puedo pedir un summary de los datos activos, y acá me lo hizo. Y así tengo una gran cantidad de cosas. Puedo pedir distribuciones, tabla de estadística, por ejemplo, puedo pedir tabla de estadísticas, y entonces le puedo pedir, le digo, bueno, yo quiero la media, la mediana o el desvío estándar, alguna de ellas, por ejemplo, quiero la media de las edades, y le doy OK. Acá me dice, bueno, que para las mujeres tengo 58 y para los hombres tengo 53. Muy bien. Esto es, digamos, así, digamos, tenemos una gran cantidad de, acá podemos ver los diferentes análisis estadísticos que veremos en el módulo 3 de este curso. Entonces, como dijimos, bueno, acá manejamos los datos, acá tenemos una gran cantidad de funciones. Después tenemos gráficas que veremos en el módulo siguiente. Por ejemplo, si uno quisiera hacer una gráfica de estos datos, ya vamos a aprender cómo hacerla por código a través de consola, pero esto es mucho más rápido. Si uno quisiera hacer, por ejemplo, un dot plot, no, cancelemos, por ejemplo, un histograma. Yo quiero hacer un histograma, la variable que quiero graficar es, por ejemplo, el peso, y entonces me da un histograma de qué frecuencia tiene entre 40 y 50 kilos, cuántos individuos tengo entre 50 y 60. Entonces esto es muchísimo más rápido, pero nos quita opciones a la hora de poder hacer gráficas y análisis. Por ejemplo, aquí tenemos un boxplot. Entonces digo, bueno, yo quiero graficar el peso de las personas agrupadas por sexo. Entonces, después tengo opciones. Acá le puedo poner
qué rótulo le pongo a los ejes, qué tipo de gráfico, qué color, etc. Y le doy OK, acá tengo la gráfica, que es, digamos, una forma extremadamente rápida y buena. Si va a utilizar una interfaz gráfica, les recomiendo esta. Así como estamos planteando esto, tenemos una gran cantidad de herramientas. Podemos generar secuencias numéricas, como ya hemos visto, ajustar modelos, realizar ensayos de hipótesis, y prácticamente todo lo que vamos a aprender a lo largo del curso se podría manejar directamente desde esta interfaz. Así que acá en general podemos escribir, podemos elegir las opciones y escribir nosotros, oprimiendo Submit. Acá tenemos las salidas que nos da R, cosa que cuando trabajamos de consola nos van quedando las cosas mezcladas. Y acá tenemos mensaje, en el caso de que tengamos algún mensaje de error, nos aparece acá debajo. Para salir, como cualquier programa, ponemos Exit. Acá podemos salvar el espacio de trabajo, podemos exportar, etc. Entonces, bueno, vamos a salir de R Commander y de R, las dos cosas. La ventaja, digamos, no una ventaja, sino R Commander, yo ya tengo que tener instalado R en mi computadora, y R Commander sería una nueva biblioteca. ¿Salimos? Sí. Save, no. Y acá hemos salido. Vamos a salir de R también. Vamos a ver por qué no nos permite escribir. Bueno, vamos a cerrar de acá y listo. Vamos a ver ahora RK Word. RK Word es un programa que cuando uno lo instala automáticamente R. Si es usuario de Linux, te puede ir directamente al centro de software, y en el centro de software buscar RK Word. Buscamos RK Word, vamos a ver si lo muestra. R está trabajando por alguna causa. Acá está. Si usted es usuario de R, directamente busca RK Word, le da clic y lo va a instalar. Yo ya lo tengo instalado en mi computadora para mostrárselo, entonces directamente lo podría lanzar de acá y también lo puedo remover. Pero lo vamos a arrancar directamente de la lista, como yo lo tengo instalado. Lo tengo instalado acá, RK Word. Entonces, esto arranca directamente como un programa. Es también muy interesante el uso que tiene este programa. Entonces, acá podemos empezar con un nuevo espacio de trabajo, empezar con una tabla vacía o cargar un espacio de trabajo que ya tenemos hecho. Entonces, vamos a hacer eso acá. Por ejemplo, cargar un espacio de trabajo existente. Entonces, yo voy a cargar el que ya tengo acá anotado, el mismo de la clase 8. Entonces, bueno, acá me arranca. Entonces, acá tenemos los archivos y el espacio de trabajo. Entonces, vamos a ver acá, View, abrir un espacio de trabajo. Entonces, abro el RData que estoy trabajando, el mismo que trabajé hoy. Entonces, bueno, ahí me lo cargó. Y acá tengo mi espacio de trabajo, donde me figuran las diferentes tablas. Esta es la tabla, vamos a abrir un poco acá para que se vea, la tabla 1.8. Si yo cliqueo, acá tengo la tabla 8 sobre la que quiero trabajar. Y tengo funciones similares a lo que habíamos planteado con R Commander. Este parece aún un poco más amigable, pero también podría hacer, digamos, análisis sobre esto de la misma manera. Acá tengo menos opciones. En R Commander tengo una consola en la que puedo escribir. Acá prácticamente no uso funciones de R. Entonces, lo que yo tengo es, bueno, gráficos, análisis, puedo trabajar con los datos,
Entonces, bueno, veamos, por ejemplo, acá tenemos análisis, estadística básica. Entonces, me pido estadística básica y me da una opción para que elija, por ejemplo, yo elijo de la tabla 1.81, utilizo la edad y cargo la edad acá. Las estadísticas, yo quiero la media, por ejemplo, el mínimo, el máximo. Y entonces me da, acá bueno, ya esto yo estuve trabajando, acá tengo gráficos, me va quedando almacenado lo que trabajo sobre, sobre una tabla en particular. Estos son los análisis que hice anteriormente, eso está bueno porque uno analiza una tabla y le queda como sectorizado. Y acá lo que yo le pedí, la edad, la media, el mínimo y el máximo. Si lo quiero modificar, acá me tengo para correr nuevamente, vuelvo, entonces digo, bueno, no, quería no solo el mínimo y el máximo, quiero también el desvío estándar, ¿no es cierto? Entonces acá me aparece, esto es lo que había hecho antes, me dice cuándo lo hice, en qué hora en particular, y esto es el nuevo análisis que me muestra ahora también el desvío estándar que yo le pedí. Volvamos a los datos. Acá me va quedando como ventanas, fíjense, acá tengo los datos, acá tengo el análisis. Si no quiero el análisis, lo cierro, vuelvo a la tabla. Y también, bueno, para gráficas, esto verá que es mucho más rápido que lo que vamos a aprender en el módulo siguiente, pero no va a alcanzar con esto el manejo y versatilidad que puede hacer trabajando desde consola. Por ejemplo, supongamos que quiero un boxplot. Entonces se me abre una interfaz en la que voy a trabajar con la tabla 1.81. Yo puedo ponerle acá que tener un preview para ir viendo cómo me va ocurriendo la gráfica. Entonces yo voy a hacer un boxplot, por ejemplo, yo lo que quiero graficar es peso. Entonces cargo peso acá y sexo, que es factor. Entonces acá voy viendo la gráfica y cómo me va quedando la distribución de los valores del peso y el sexo, y los valores del peso distribuidos por sexo. Entonces puedo ir modificando. Acá tengo las opciones, lo puedo hacer vertical, horizontal, supongo que lo quiero hacer horizontal. Tengo acá. Tengo diferentes opciones. Algunas no se habilitan por el tipo de datos que tenemos. Acá le quiero poner desvío estándar, pero bueno, me da un mensaje de error, que como nos da cuando trabajamos en R. Y así podemos ir modificando diferentes partes. Podemos cambiarle el color, por ejemplo. Si no están cargadas todas las bibliotecas de color me va a dar un error. Entonces, bueno, pero tenemos opciones para trabajar y modificar las cosas que también haremos, obviamente, a través de códigos. Podemos cambiarle el grosor, por ejemplo, digo, no quiero gráficas más pequeñas. Entonces, una vez que estoy decidido, digo, bueno, esta es la gráfica que me gusta. Por supuesto, tengo sitios también donde le puedo colocar acá tengo códigos para ir, los códigos del gráfico. En algún lugar voy a encontrar para ponerle los títulos. Acá, por ejemplo, dice labeling. Yo puedo poner custom. Entonces voy a tener un sitio para ir colocando las diferentes opciones. Acá los tengo. Entonces digo, bueno, le quiero poner un título, por ejemplo, qué sé yo, gráfico box plot. Ahí me va apareciendo. Entonces, bueno, yo desde este sitio puedo modificar los ejes, los colores, si le pongo grilla o no, etc. O sea, tengo muchísimas opciones como cualquier programa gráfico de estadística y análisis. Una vez que estoy convencido que esto está bien, le doy Submit y me genera el gráfico. Acá evidentemente me ha generado un error, entonces bueno, volveré para atrás a ver por qué me generó ese error. Evidentemente acá hay algo, tendría que leer qué es lo que está pasando y corregirlo.
Le podemos sacar algunas opciones, ver si nos elimina las opciones, si nos saca los problemas. Vamos a sacarle algunas opciones. Nos queda, acá tenemos, saquémosle también esta opción, y a ver ahora, acá nos produjo el gráfico. Una vez que nos produjo el gráfico, uno dice, bueno, estoy conforme con este gráfico, puedo cliquear acá, botón derecho del mouse, y guardar la imagen, que me la va a guardar en mi directorio para futuros usos o insertarla en otro documento. De todas maneras, RStudio es similar a esto. Vuelvo a insistir, recomiendo RCommander porque es una biblioteca de R, y el soporte que tiene en general, tanto de adaptación al funcionamiento de R, como el soporte que uno tiene si envía mail realizando preguntas, es muchísimo mejor. Insisto nuevamente, si usted quiere llegar lejos en R, recomiendo quedarse en la consola de R, que es donde usted podrá crear sin límite todo lo que necesita.